concepto, separación de iglesia y de Estado, fue establecido por el presidente Thomas Jefferson para totalmente lo contrario que quieren hacer hoy. Él lo estableció para proteger a la institución de la iglesia de que el Estado la controlara. Nuestra pasión es que Dios alcance y restaure la vida de tus hijos, tu matrimonio y tu familia. Por eso nuestro deseo es que la palabra de Dios toque tu vida hoy. Salmo 104, versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Hace 39 años yo no sabía absolutamente nada de lo que es todo lo que yo represento ahora como pastor, todo lo que yo sé de la palabra del Señor. Y algo que sucedió desde que yo nací de nuevo en Cristo y que es contrario a lo que aluden muchos de los que se dicen ser ateos, humanistas y de pensamiento secular, que sucede con un cristiano, fue que mi mente y todo mi ser estalló en un renacer en términos de analizar, evaluar, descubrir y profundizar sobre todo lo concerniente a esta vida que nosotros vivimos. Y mi contemplación analítica e inteligente me llevaba continuamente a la conclusión de que si hay un diseño, si hay un orden, una estructura, una conexión y un sistema en toda la naturaleza, obviamente y por deducción tiene que haber un diseñador, un arquitecto y un creador del universo. Y yo quiero que tú leas eso en Romanos capítulo 1 conmigo, para que veamos cómo la misma Biblia constata este hecho de que cuando el hombre observa la creación de Dios, tiene que concluir por la misma razón que Dios puso en él de que hay un Dios creador. Mira lo que dice Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está diciendo, mira, lo que los hombres conocen de Dios es manifiesto. ¿Por qué y cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, lo invisible de Él, su poder, su deidad, su capacidad creativa, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Porque Él puso en nosotros la capacidad racional, de sentido común, de poder concluir a base de mi observación de lo que son los hechos de la naturaleza. Y para mí, no es solo de peso esa declaración de decir que soy ateo, sino de gran peso, porque los valores centrales en los que tú crees son el motor que propulsan tus acciones. ¿Es así o no es así, amado? Y todo, pero todo ejecutoria humana comienza en el pensamiento según la base o fundamento que tengan tus pensamientos. Cuando alguien niega la realidad de la existencia de la creación,
para mí, de inmediato, las decisiones que esa persona vaya a tomar van a afectar no solamente a esa persona, van a afectar a miles o millones que viven en ese país o nación. Y eso es sumamente serio porque tenemos ejemplos de las bendiciones que se desatan sobre los pueblos cuando los gobiernos tienen una base de valor divino fundamental en sus pensamientos, pero también tenemos ejemplos de las maldiciones, destrucción y serios problemas cuando una nación es gobernada por una persona que no tiene ningún fundamento de pensamiento de esa índole, que ni siquiera le permite establecer una conexión entre la realidad de la creación y que por lo menos acepte que si hay una creación que tiene diseño y orden, por lo menos aceptar que hay un Dios creador. Y decir que todo lo que vemos salió de la nada, a mi entender, es absurdo, es irracional, no tienen sentido. Porque si por lo menos la persona admitiera siquiera la posibilidad de un diseño inteligente, yo puedo validar la capacidad de tomar decisiones de esa persona. Pero si esa persona ni tan siquiera tiene el sentido común básico de admitir diseño inteligente ante una creación tan espectacular que no admite otra causa, yo tengo que concluir que esa persona no merece que yo escuche sus otros planteamientos, porque si para algo que es tan básico y lógico y de sentido común y racional como observar los hechos de la naturaleza, el planeta y concluir que sí tiene diseño y organización y sistema y que debe tener un diseñador y un Dios creador, y como les dije, amado, la historia está repleta, aún en nuestros días, de países y naciones que pusieron sus vidas en las manos de personas ateas, humanas, secularistas y que sufrieron grandes consecuencias. Y la historia nos tiene que educar. Amén, amado. De que si esto pasó antes, lo podemos volver repetido si cometemos el mismo error. ¿Y cuál es el ejemplo que quiero nombrarle? La Alemania nazi. Todos sabemos el desenlace que tuvo Hitler. ¿Y cómo subió Hitler? De la nada, de momento. De la nada. Y eso era una idolatría con ese hombre terrible. Sin embargo, todos sabemos el desenlace que tuvo Hitler y la catástrofe, porque fue una catástrofe que sobrevino a la nación de Alemania a consecuencia de un líder ateo. Porque él podría decir que era creyente, pero no lo era, porque él comenzó a quitar todo lo que tenía que ver con religión. Pues comenzó a poner su foto, sus logos, sus dichos, sus conceptos, sus ideales. Quitó a Dios y se puso él. Y a causa de este hombre llamado Hitler, Alemania se destruyó. ¿Cuántos de ustedes han visto esas películas de la Alemania después de la guerra? ¿Qué quedó ahí? Escombro, destrucción. Hitler cayó bajo el engaño cuando quitó todo vestigio de creencia en el Dios creador. Se volvió, dicen, involucrado aún en el ocultismo, porque cuando tú no tienes un fundamento interno, amado, cualquier elemento, concepto, idea o fuerza puede penetrarte, amado, y comenzar a meterse dentro de ti, a traerte una cosmovisión diferente. Y en esa guerra sabemos que judíos nada más murieron 6 millones, pero soldados y gente murieron muchísimos millones de personas. Por un solo hombre que no creía en Dios. Y Alemania terminó en una crisis nacional sin precedentes en el área económica, la militar, social, gubernamental, solo porque un solo hombre, y esto es lo que quiero que te metas en la cabeza, un solo hombre logró transformar para mal a una nación completa, un solo hombre. Lo que se ve en los anales de la historia al terminar el reinado de terror de un hombre llamado Hitler sin valores morales fue horrible. Yo fui
al Museo del Holocausto en Washington. Y da tristeza ver allí, amado, aquellas fotos de cómo a la gente los transportaban en vagones de tren hacia sus muertes. Como corderos eran llevados al matadero, amado. Los quemaban, los humillaban, les quitaban toda clase de dignidad, los deshonraban, les quitaban sus propiedades. Y la historia nos dice que estas cosas pasaron solamente por un hombre que logró capturar la atención de una población. Y no solo en Alemania, lo vimos en Rusia en el tiempo de Stalin y de Marx. Lo vemos hoy en Cuba, bajo el sistema dictatorial de Fidel Castro, ateo que ha llevado ese país a la pobreza, a la miseria y la escasez, solo porque no creía en el Dios creador del universo. Y así como te mencioné las maldiciones y las crisis que genera un gobierno sin Dios, asimismo tenemos la historia de las naciones que florecieron, que prosperaron, que crecieron y fructificaron porque sus ideales, fundamentos, principios de pensamiento colocaban al Dios creador como el centro. No una religión, un Dios creador. No fue el hecho de colocar una religión como estandarte, sino el principio del Dios creador, y queda revelado en los documentos históricos que dieron inicio a la organización de sus naciones. Y al hacer esto, vieron la bendición y la prosperidad como nosotros la hemos visto. ¿Puerto Rico ha sido bendecido o no? Nosotros somos un país bendecido con todo y la crisis que hay. Hay techo, hay comida, hay agua, hay luz, hay saneamiento, hay libertad de expresión, que eso es muy importante. Tu libertad de culto y religión es muy importante. Mira cómo comienza la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plena democrática, queremos promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos. Y mira lo que dice: puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Denle un aplauso al Señor. Puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta constitución para el Estado Libre Asociado, que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América. Puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Ese es el primer párrafo y lo puede buscar. Mucho se ha dicho sobre la separación de la Iglesia y el Estado, un tópico que enciende pasiones en ambos lados de la discusión. ¿Puede la Iglesia influir en el Estado? ¿Necesitamos a Dios para edificar una sociedad estable? ¿Cuán importante es que un líder crea en Dios? El ministerio Tocando tu Vida introduce la serie La Fe, la Iglesia y el Estado. Esta serie de mensajes te ayudará a entender la relación entre la Iglesia y el Estado y la relevancia de la fe en un mundo postmoderno. El pastor Bonilla discute ejemplos históricos de las repercusiones de gobiernos ateos y secularistas, la importancia de la fe en la toma de decisiones del Estado, el rol de la Iglesia en la nación, líderes ilustres con una base de fe en Dios. Si interesas recibir esta serie de 3 mensajes, llámanos al 787-765-4399 y te diremos cómo adquirirla. Llama ahora al 787-765-4399 y adquiere la serie La Fe, la Iglesia y el Estado. Serie de 3 discos que puedes adquirir llamando al 787-765-4399
787-765-4399. 787-765-4399. O visitando nuestra página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. Ahora quiero que veas lo que dice el artículo 2 de la Carta de Derecho en la sección 3 de esa misma Constitución. Lo primero que dijeron ahí fue: se establece la libertad de culto y declara: no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Amén, amado. Den un aplauso al Señor por eso también. Pero dice también: habrá completa separación de iglesia y de Estado. Y quiero por un momento, amado, que tú entiendas algo. Hoy en día, ¿verdad que se escucha hablar mucho de separación de iglesia y Estado? Cada vez que un pastor, un evangelista, dice algo del gobierno: separación de iglesia y de Estado. Espérate un momentito. ¿Tú entiendes lo que significa la separación de iglesia y de Estado? Yo quiero aclarar que el término o concepto separación de iglesia y de Estado fue establecido por el presidente Thomas Jefferson para totalmente lo contrario que quieren hacer hoy. Él lo estableció para proteger a la institución de la iglesia de que el Estado la controlara. Y no como se quiere plantear hoy, de que si la iglesia dice algo, opina algo o protesta contra algo, cállate. Porque tiene que haber separación de iglesia y Estado. La razón principal por qué eso se estableció era para defender a la iglesia del Estado y no al Estado de la iglesia. Amén. Así que entiendan eso bien, porque se usa muy mal en este tiempo para decirle a la iglesia: cállate, cállate, no digas nada, porque hay separación de iglesia y de Estado. No, pero léete los documentos históricos y verifica la razón por qué eso se estableció, y eso fue para proteger los intereses de la iglesia. Mira lo que dice la Declaración de Independencia. Esto fue cuando hubo la ruptura entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Cuando en el curso de acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva sus vínculos políticos con lo que lo han ligado a otro y tome entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual al que las leyes de la naturaleza y del Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a separarse. Ellos están hablando ahí que ellos como nación tienen derecho a separarse de otra, porque eso es un justo derecho que le concede las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Pues dadas esas leyes naturales que le concede al hombre, que si se quiere separar de otro lo puede hacer, porque eso fue dado por Dios, pues nosotros lo queremos expresar en esta carta de independencia. Y termina esa carta diciendo: sostenemos, y escuche esto bien, que estas verdades son autoevidentes. Y cuando tú miras la naturaleza, hay cosas que son autoevidentes, que como ser racional, entendido, de sentido común, tú tienes que concluir: eso es así. Si tiene un diseño, tiene un patrón, tiene un sistema, alguien hizo eso. Porque si una casa tiene columnas, tiene fundamento, tiene techo, alguien diseñó eso y luego lo construyó. Y dijo: y estas verdades son autoevidentes, que todos los hombres fueron creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables que nadie se los puede quitar, y que entre esos derechos figuran la vida, la libertad y el alcanzar la felicidad. Denle un aplauso a Jesús. Fíjate, siempre la centralidad del Dios creador, las leyes de la naturaleza, cosas que son autoevidentes, que no hay que dilucidarlas mucho ni tener un grado doctoral para entenderlas, son autoevidentes. Porque eso eran gente sabia, entendida.
Que ellos estaban colocando un principio de que Dios tenía que estar en todas las cosas. Ahora quiero que escuches el primer párrafo de la Constitución de Estados Unidos. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, de manera que podamos conformar una unión más perfecta, establecer justicia, asegurar tranquilidad doméstica, proveer para la defensa común, promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de la libertad para nosotros y nuestros hijos, debidamente ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos. Ellos entendían que para alcanzar bendiciones tenían que organizarse y que tener un sistema de gobierno que bendijera a todos por igual. Y a partir, después del artículo 1 al 7, describiendo la forma de gobierno, luego describe lo que es la Carta de Derechos y comienza diciendo en el primer artículo, mire lo que dice, lo mismo que dice la de nosotros. El Congreso no pasará ley alguna con respecto al establecimiento de una religión o prohibirá el libre ejercicio de la misma o abrogar la libertad de expresión, de prensa o el derecho de las personas a que de forma pacífica se reúnan y pidan al gobierno soluciones a sus problemas. Fíjate, la protección de nuevo de la iglesia, de la religión, porque ellos querían un pueblo que fueran sujetos a una ley moral divina, porque sabían que si eso no existía, en base a la experiencia histórica de otros pueblos, arrasaría la maldad, la descomposición y la decadencia en esos pueblos. Y en una parte, amado, en su carta de despedida después de su presidencia, el señor George Washington se despide en su penúltimo párrafo diciendo escucha lo que dice. En la medida que reviso los incidentes de mi administración, al examinar mi conciencia, no contemplo errores que yo haya cometido intencionalmente. Sin embargo, estoy muy consciente de mis defectos y espero que no haya cometido muchos errores. Pero cualquiera que hayan sido esos errores, mira cómo termina, suplico fervientemente al Todopoderoso que desvíe y mitigue los males a los que pude haber cometido durante mi incumbencia. Mira qué cosa hermosa, hermano. Suplico fervientemente al Todopoderoso que si cometí algún error, que por favor los desvíe para que no afecte a la gente en el tiempo que yo estuve en mi incumbencia. En un líder así se puede confiar. Y te menciono estas cosas de los documentos más importantes, tanto de nuestro gobierno como el de Estados Unidos, para que veamos que hay mención siempre del Todopoderoso, del Creador, y que esto revela que los padres fundadores de nuestras naciones entendían la importancia de fundamentar el establecimiento y el nacimiento de una nación sobre creer en el Dios creador. Ellos no estaban mencionando ahí religión, que si es testigo de Jehová, metodista, el Dios creador. Eso tiene que figurar en nuestros documentos de origen, en el nacimiento de nuestras naciones. Porque queremos que eso quede para la posteridad y queremos que eso sea un fundamento. Y esto revela, amado, que los padres fundadores de nuestras naciones entendían la importancia de fundamentar el establecimiento de una nación sobre creer en el Dios creador. Nosotros, los que hemos tenido una experiencia de nuevo nacimiento, sabemos que la revelación de Jesucristo y de su palabra no es una religión, es un estilo de vida. Pero muchos que no han tenido esa experiencia nos observan, no entienden, y como lo que han vivido son los conceptos de ritos religiosos, cuando se levanta el grupo y quiere abogar por la religión, por los valores, dicen no pueden meter la religión en esto. Pero la realidad es que cuando una nación se fundamenta, no en una religión,
pero sí en el fundamento eterno de un Dios creador de cielos y tierra, y permite que los principios básicos de ese Dios en términos de matrimonio, familia y paternidad tengan influencia en su manera de gobernar, veremos, como lo vimos en nuestras naciones, la bendición, la prosperidad y la gracia de Dios derramándose sobre nuestras naciones. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org.